Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Claro que sí, aquí estamos, hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Una jornada extraordinaria durante esta semana con un tema apasionante. Espero que ustedes, cada uno de ustedes, mis amigos, amados hermanos en casa, quienes acompañan permanentemente el tiempo de Torá al instante, pues se tomen también de su tiempo la oportunidad de indagar, de escudriñar las Escrituras y profundizar en el tema que estamos tratando. Vimos inicialmente, resumiendo un poco la historia, el contenido, vimos inicialmente lo que es llevar a cabo un estudio en Torá. Estudiar Torá a través de un nivel establecido, 4 pasos básicos que conocimos con el nombre de Pardex, un texto literal, y en la medida de cada uno de estos pasos ir profundizando hasta encontrar la verdadera revelación de la palabra, apasionante por demás, como nos dice en el momento en que celebramos en Shabbat el Havdalah y aplicamos la miel sobre el jalá, sobre el pan, y decimos que esa miel representa la dulzura de la palabra. Cuán importante es, mis amados hermanos, que aprendamos a tener una vocación, si puedo usar esa palabra, hacia la lectura especialmente de nuestra Kadosh Torah, de la Biblia, por favor. De paso, por supuesto, la lectura de algunos textos que puedas considerar. De hecho, estuvimos durante unos días fuera de nuestro lugar de residencia y tuvimos la grandiosa oportunidad con la pastora Pili de estar adelantando algunos estudios con algunos textos, de hecho que se los quiero recomendar, escritos por el profeta, por el rabino Yohanan Kahn. El profeta escribe algunos libros como El Presagio, El Oráculo, varios textos, y realmente estudiarlos, hacer lectura a estos textos, pues definitivamente tienen un gran enriquecimiento, porque pocas personas hoy en el siglo XXI escriben con tanta sabiduría y revelación como lo hace este varón. De hecho, quiero compartirles que muy pronto vamos a tener una sorpresa extraordinaria para toda la audiencia de Radio Génesis 128 y estaremos compartiendo justamente con nuestro hermano el rabino una entrevista en exclusiva, si puedo utilizar esa palabra, con toda humildad, por favor, con toda humildad, en exclusiva para Radio Génesis 128. Será una entrevista realmente importante, interesante, especialmente para nuestra comunidad, la comunidad hispana. Ya los libros se encuentran en español, pero ¿qué sucede con la literatura en español? Sucede que la comunidad hispana no es muy dada a la lectura, pero por favor, mis amados hermanos, en especial estos libros les voy a enviar, o en la descripción del video voy a dejar la lectura de cuáles son los libros a los que me estoy refiriendo, y de paso, por favor, usted adquiéralos, cómprelos, léalos, estúdielos, escudriñelos, subrayelos, devórelos, porque realmente tienen un contenido toraico, en principio toraico, bíblico, y con mucha profecía, con mucha revelación. Muy bien, entonces en todo nuestro proceso vimos la parte inicial del estudio bíblico. Segundo paso que consideré necesario tratar al tema es el tema de la humildad. ¿Por qué? Porque si nos alimentamos de tanta escritura y eventualmente la escritura empieza a convertírsenos
o a inflarnos, si me permiten usar esa expresión, a inflarnos en el ego, y luego queremos enseñar todo cuanto aprendemos, que es lo que debería suceder obviamente, pero para enseñarlo en egolatría, en egoísmo, en egocentrismo, en vanidad, pues entonces creo que ese no es el propósito de Torah. ¿Por qué? Porque vimos el modelo a través de Moisés, Moshe Rabeno, manso y humilde. Y no ha habido un ser humano que haya llegado a un nivel tan extraordinariamente elevado, VIP, si puedo usar esta expresión, VIP, con Adonai como Moshe. Obviamente, recalco el tema, no de ninguna manera tratando de compararlo con Yeshua HaMashiach, de ninguna manera. Estoy hablando de Yeshua HaMashiach en su divinidad y estoy hablando de Moisés en su humanidad. Y como humano, ningún otro como él alcanzó ese nivel tan extraordinario, cara a cara con Yeshua. De hecho, creo que leí en uno de los libros del hermano Jonathan Kahn justamente una frase que me impactó. La humildad es el VIP, el paso para tener una relación directa y personal con Adonai. Creo que usted puede escribir esta frase, si puede postearla, creo que será excelente. La humildad es la puerta, es el acceso, la conexión VIP directa con Adonai. Entonces hicimos una evaluación también de la historia de Moshe desde su niñez, desde su cuna básicamente, su infancia, sus primeros 40 años, sus siguientes 40 años pastoreando y posteriormente sus siguientes 40 años como guía, como líder. De hecho, la palabra Elohim también fue aplicada para Moshe, no indicando Elohim la expresión Dios, no. Recuerden que dice la palabra y serás Elohim para Faraón, no, la palabra Elohim tiene varios significados. Puede significar juez, puede significar líder, puede significar guía, autoridad. Es decir, cuando se menciona a Moshe como Elohim, no es porque se esté comparando con Dios, se está comparando como un líder, como un juez, como una autoridad. Muy bien. Y por supuesto conocemos todo el desarrollo de Moshe a través de Torah durante todos los parashá que vamos a estar desarrollando. Daremos cuenta de todo el proceso de humildad frente a un pueblo, frente a las crisis, frente a las adversidades, frente a las controversias, frente a la crítica, la murmuración, la negatividad, la contrariedad, frente a todo lo expuesto por el pueblo de Israel. Moshe siempre tuvo la sabiduría dirigido por el Abba para obviamente manejar la situación. Vamos a ir entonces a una segunda parte del tema de humildad, porque no podemos pasar de hablar del tema de humildad sin que tratemos el tema de Yeshua HaMashiach, cuando nos dice justamente, acompáñeme por favor al libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, acompáñeme por favor al texto de Mateo, en el capítulo 11 y en el verso 29, libro de Mateo capítulo 11, verso 29. Léalo conmigo, por favor, Mateo capítulo 11, verso 29, dice ese texto de la siguiente manera. Vamos a leerlo en el contexto desde el verso 28. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué más importante que hablar de la humildad de Yeshua HaMashiach? Es impresionante. Hay pasajes que cuando los consideramos realmente nos producen, en lo personal, me producen ciertas, si puedo usar la palabra, emociones muy encontradas. Por ejemplo, dejad que los niños vengan a mí. Ese amor tan especial para con los niños. La manera de tratar a las personas que le rodean, a los amigos. Las respuestas a cada uno de quienes están con él. Quienes de él esperaban muchas otras cosas distintas a lo que fuese un rey, un líder. Esperaban, probablemente Judas el Iscariote esperaba a un revolucionario que enfrentara o formara las guerrillas y enfrentara al imperio con las armas, etc. Pero, ¿cómo poder manejar a un grupo de pensadores
de hombres idealistas, queriendo cada uno hacer las cosas a su manera y como un líder con una actitud, un carácter, una personalidad, bueno, en su divinidad naturalmente, de Adonai, de santidad, poder manejar a un grupo de pensadores, repito, hombres emocionales, hombres costumbristas, hombres culturales, hombres machistas, etcétera, pues manejándolos con humildad y mansedumbre. Entonces, antes de ir al fondo del tema, que es el tema que nos va a ocupar los siguientes 2 días antes del cierre de semana, veamos algunos principios básicos de lo que significa el contexto de la humildad. Hemos mencionado varios aspectos ya: la tefilá, la oración, la adoración, la humillación, por supuesto la techuvá, el arrepentimiento. Pero también es muy importante que un hombre humilde, por favor, número uno, escríbalo por favor, debe tomar una actitud de comportarse y no actuar bajo los impulsos egoístas o vanidosos. Por favor, escriba ese texto del libro de Filipenses en el capítulo 2 y en el verso 3, que dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Por favor, apliquemos este texto diariamente en nuestro cotidiano vivir, en nuestro diario vivir. Que nos dejamos llevar por ese egoísmo, nos dejamos llevar por las vanidades. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por supuesto nos damos cuenta que en el transcurrir de nuestros días, a lo largo de toda una jornada de año, hablemos en el calendario romano, es decir, de enero a diciembre, evidentemente vemos cómo cada uno de los meses tiene de por sí un sistema comercial previamente establecido, de tal manera que la persona, el varón, la mujer, los hijos, la cultura, la economía, todo gira en torno a una actividad comercial. Entonces tenemos tantos días comerciales: día de la secretaria, día del padre, día de la madre, día de esto, día de acá, día de acá, de allá, y celebraciones. Y todo esto cierra en ese ciclo de año, en este famoso tiempo de diciembre, con la época dicembrina, con la época de Navidad, con la época de los regalos, con la época de toda esta circunstancia del tiempo de Navidad. Y vienen unos tiempos de egoísmo y vienen unos tiempos de vanidad y nos volvemos egoístas con nosotros mismos o egoístas con el entorno que nos rodea. Y queremos suplir de cantidad de cosas que no necesitamos, que no son fundamentales, pero que sin embargo el comercio, la moda, la cultura, entre comillas, nos exige, nos domina a querer adquirir, al querer tomar, recibir, adquirir cosas absolutamente innecesarias e inoportunas. De tal manera que no podemos hacer, repito, nada que sea por vanidad o que sea por egoísmo. Debemos, por lo tanto, siempre ser muy observadores de nuestras motivaciones, que nuestras motivaciones sean las verdaderas motivaciones. Mira, hermano, si quieres, ahora que estamos en este tiempo, repito, en este calendario, no el calendario hebreo, en el calendario romano, y es un tiempo para la celebración de este programa, tiempo de Navidad, y quieres comprar algo, por favor, cómprate una buena Biblia, cómprate un buen libro de concordancia, un buen diccionario hebreo-español, cómprate los libros que te estoy recomendando. Vamos a tener cambios de actitud, vamos a buscar humildad, y la mejor humildad que podemos tener es prepararnos y fundamentarnos en la palabra. Estudiar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, que tu vanidad no sea el externo de lo que el mundo ofrece, de la vanagloria del mundo externo, de la apariencia del mundo externo, sino que sea realmente de lo interno de nuestro corazón. ¿De qué nos sirve, amados hermanos, satisfacer tanto instinto, tanto interés, tanta vanidad y descuidar realmente lo que verdaderamente vale? ¿Cuál es? El principio de la palabra, el principio de la familia, el principio de la unidad con la Keilah, con el cuerpo, como lo que somos, una familia en Adonai. Número 2, por favor, considere siempre a los demás como personas superiores a ti mismo. Que no tengas más concepto de ti que de otra persona. Esto sí que es importante, amados hermanos. Y sobre esto, normalmente siempre que hago mención a un punto como este,
debo recordar, y repito, y lo recuerdo por supuesto en memoria de una persona, pero viví esta experiencia. En alguna ocasión, en mi actividad laboral, debía tomar unas fotografías para un periódico y para una revista en mi país. Fue un hobby que tenía en el área de la fotografía. Y eran unas fotografías para la inauguración de un evento cultural en mi país, y quien iba a inaugurar ese evento en aquel tiempo era el presidente de la República. De tal manera que al evento asistían un sinnúmero de personalidades del país, pero particularmente para el cubrimiento fotográfico solamente habían dos personas, una persona, un señor mayor de edad y mi persona. Estando allí, nos ubicó el grupo de seguridad del presidente en un punto determinado desde donde debíamos tomar las fotografías. Las dos personas, este hombre y yo. Cuando estuve allí al lado de esta persona, vi a un hombre bastante mayor de edad, no muy bien presentado de por sí, muy añejo, si me permiten usar esta expresión, de hecho con una camarita fotográfica que me pareció bastante sencilla. ¿Y por qué digo sencilla? Pues porque para aquel momento gozaba por parte de mi trabajo de un equipo de fotografía muy sofisticado, muy elegante, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando me coloqué al lado de esta persona, vi su equipo de fotografía como una cosa absolutamente sin valor, como ridícula. La verdad, sentía que yo tenía realmente el verdadero equipo de fotografía. Esto para que ustedes tengan una idea. Pasaron circunstancias, se tomaron las fotografías, etc. Nunca tuve la precaución de preguntarle a este señor quién era, de dónde venía, por qué estaba allí. Nada, absolutamente lo ignoré, lo consideré poca cosa, perdónenme la expresión. Al día siguiente, en el laboratorio de fotografía, hacía mi propio revelado de los rollos. Al hacer el trabajo de revelado de los rollos, se me sucedió un asunto químico de los productos, y esto trajo como consecuencia que mi rollo de fotografías se dañó, se veló completamente. Situación crítica en la que estaba. Las fotografías de la inauguración de este evento cultural más importante del país, el presidente de la República, los ministros, entre otras personalidades. ¿Cómo puedo yo justificar que un rollo y unas fotografías de tanta importancia se hayan perdido? En ese momento, de lo único que me pude acordar fue de aquel hombre añejo con su camarita antigua o anticuada. Y empiezo un proceso de indagar con las oficinas de prensa quién era este hombre, cómo puedo encontrarlo, necesito que me facilite una fotografía, necesito que me facilite un negativo, es mi única salvación para no quedar en una condición tan terriblemente delicada como la que estaba en aquel momento. Para resumir la historia, en el transcurso de 2 horas aproximadamente logré establecer quién era la persona, dónde estaba vinculado. Y para resumir la historia era, y lo voy a mencionar con nombre propio en honor a él, por supuesto, el señor Jorge Parga, Premio Nacional de Fotografía en Colombia, Premio Nacional de Fotografía Periodística en Colombia, y fotógrafo exclusivo, digo, del periódico El Tiempo, el periódico más importante en aquel tiempo de mi país, no sé hoy, pero estaba justamente al lado mío un personaje, un hombre de un valor incalculable en el trabajo de fotografía, con materiales fotográficos exclusivos de alta calidad a nivel nacional e internacional. Pero sin embargo, cuando lo tuve justo al lado mío, lo ignoré. Cuando logré contactarlo, apenas le crucé 2 palabras y le dije: mira, discúlpeme, fui la persona que estuvo con usted anoche tomando las fotografías. Me dijo: sí, el de la camarita Nikon, muy bonita la cámara. Qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿verdad? Me dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Y le dije: mira, te voy a ser sincero, estaba esta mañana revelando mi rollo, se me sucedió un incidente con uno de los químicos y el rollo no me dejó terminar de decir lo que me había sucedido, e inmediatamente este hombre me dijo: no te preocupes, son gajes del oficio, me ha sucedido en otras ocasiones y entiendo la situación por la que estás pasando. Pero no te preocupes, mis negativos están disponibles, si los necesitas puedes venir por ellos, o si me dices dónde tú estás, yo te los puedo llevar con mucho gusto. Sé que si estabas ubicado en ese lugar tomando esas fotografías es porque eres una persona importante para que estuvieras ahí,
y quiero ayudarte a solucionar el proceso. Por favor, hermanos. ¿Qué trato recibimos cada día nosotros frente a una situación como esta? Qué vergüenza, pero a su vez, qué impresionante ver a este hombre, su sencillez, su humildad. No era lo externo de su traje, no era su cámara fotográfica, no era su aspecto lo que realmente valía en este ser humano, sino era la calidad de ser humano propiamente. No sé si un hombre creyente, no sé si un hombre cristiano, no sé si un hombre conocedor de la palabra, pero lo que sí sé es que tenía un valor de humildad, de sencillez y de servicio como nunca jamás pensé encontrar. Este hombre fue hasta mi oficina, me llevó sus negativos, me llevó incluso las fotografías ya preparadas, me dijo, entrega estas fotografías. Finalmente las tomamos el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo momento, o sea que no va a haber ninguna confusión. Esto me libró de una situación muy delicada, mis amados hermanos. Entonces, por favor, lea conmigo Filipenses capítulo 2, verso 3, en la sección B, dice, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Por favor, cada vez que te cruces con cualquier persona en tu camino, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, no te dejes guiar por las falsas apariencias. No creas que simplemente porque no tiene unas zapatillas de marca, o no tiene el auto del año, o no tiene la ropa express del año, no sé cómo lo quieras llamar, siempre considera a esa persona como alguien mucho más importante de lo que tú puedas ser. Esto nos dará una posición de actitud para con los demás, de reconocimiento, de tal manera que no podamos estar pisoteando la integridad de otra persona. Y créanme, mis amados hermanos, esta experiencia que mencioné con el señor fotógrafo Jorge Parga definitivamente marcó mi vida aquel día. Encontrar la humildad y la calidad humana de este ser tan extraordinario. De hecho, posteriormente a esto, logramos una amistad maravillosa y compartimos tiempos especiales en temas de fotografía, y que ha sido un hobby para mí. Fue una experiencia y una escuela por demás muy importante. Número 3, hablando del tema de humildad, entonces, por favor, ten en cuenta siempre los intereses y el bienestar de las demás personas. Siempre tengamos en cuenta el interés de otras personas respecto al tema que otra persona quiera tratar, respecto a los gustos que otra persona pueda tener. Probablemente a ti te guste determinado tipo de comida, a otra persona no le guste, probablemente a una persona le guste un tipo de casa de este modelo, a usted puede ser que no le guste, probablemente a otra persona le guste este tipo de vehículo, probablemente a usted no le guste, probablemente a esta persona le pueda gustar este estilo de ropa, muy probablemente a usted no le guste, pero mi hermano, respetemos siempre los intereses y el bienestar de los demás. Dice el libro de Filipenses, donde estamos tomando este texto en el capítulo 2, en el verso 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por los intereses de los demás. Nunca menospreciemos el gusto, el interés, la intención que esta persona desea estudiar esta profesión, y tú de pronto le dices, pero esa profesión, alguna vez, repito, trato de compartir algo de las cosas en las que el Eterno ha tenido que sanar en mi vida. Seguramente en mi vida mi Padre Eterno ha tenido que sanar muchísimas cosas. Probablemente en el caso tuyo no lo sea así, pero en el mío ha sido así. Y recuerdo que alguna ocasión estaba recibiendo unas hojas de vida de una persona que necesitaba para una posición en mi empresa, y la persona se acercó y me presentó, le pregunté que si tenía un título profesional. La persona me dijo, sí, tengo un título profesional. Me entregó su credencial profesional, y su credencial profesional era licenciado en teología. Cuando esa persona me presentó una licenciatura en teología, me quedé mirándolo a los ojos y le dije, perdóname, ¿tú me estás hablando en serio? ¿Tú te refieres a esto como un título profesional? Me dijo, sí, estudié durante 5 años teología y ese es mi título profesional. Le dije, bueno, mira, con todo respeto, y ok, no conozco mucho sobre ese tema, estoy hablando mucho tiempo antes de conocer al Eterno, pero lo que te puedo decir es que para la persona que yo necesito para ocupar el cargo que necesito, la verdad, creo que este no es el título que yo necesito. Perdóname, con todo respeto. Pero de hecho conocí a la persona y yo le había invitado a esa persona para que viniera a ocupar esa posición.
porque conocía su calidad, su capacidad profesional, etc. Pero nunca me imaginé que me saliera con un título profesional en teología para una actividad totalmente distinta a la que debía realizar. Sin embargo, se contrató a la persona y con el paso de los días y los años y el trato que tuvimos y compartir como compañeros de trabajo y viajábamos a muchos lugares del país y compartíamos momentos muy importantes, aprendí a valorar a esta persona porque su estudio teológico me mostraba a un hombre con una gran humildad, un hombre con un gran conocimiento de la palabra y un hombre con gran sabiduría que de hecho me permitió en muchas actividades de mi trabajo, cuando él me llamaba la atención y me decía, mira, te recomiendo que no hagas esto porque puede suceder esto, puede traer estas consecuencias, no está bien dentro de la situación esto, y se convirtió en un extraordinario consejero, es decir, que ese título profesional teológico, aunque no aplicaba, entre comillas, para el trabajo que se necesitaba, realmente se convirtió en un brazo derecho importantísimo para la labor que sí teníamos que realizar. Entonces, como nos damos cuenta, hermano, cuando nosotros valoramos el interés de otras personas, daremos cuenta de que el bienestar de esa persona también es muy importante para mí. Es muy importante para mí el bienestar tanto de esa persona como de su entorno, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, que todos podamos vivir en esa armonía dentro de una comunidad, dentro de un vecindario, dentro de, como dicen los hermanos en México, dentro del rancho, todos unidos, porque nuestros intereses están en común. Muy importante. Número 4, por favor, mis amados hermanos, ser siempre nosotros, cada uno de nosotros, recordar que tenemos imagen y semejanza de nuestro Abba Padre, que Yeshua HaMashiach es el modelo que nosotros representamos y que la gente en nuestro entorno vea en cada uno de nosotros que somos luz. Por favor, dígalo conmigo, soy luz. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Yeshua. Ustedes recordarán que venden todavía, creo que se consiguen unas benditas, ¿cómo se llaman? Unas manillas mejor de colocar, bueno, en la manilla, con una oración que dice, ¿qué haría Yeshua frente a esta situación? Qué interesante tenerla, muy interesante. Porque cada vez que nos encontramos frente a una situación crítica, frente a una adversidad, a una molestia, a una incomodidad, a algo que contraríe nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra actitud, y vamos a explotar o a reaccionar costumbrísticamente, o vamos a reaccionar carnalmente, inmediatamente mirar esa manilla. ¿Qué haría Yeshua ante esta situación? Y ante esta situación, Yeshua reaccionaría con un corazón de amor, con ese amor ágape incondicional, reaccionaría con humildad. Por lo tanto, antes de tomar una acción o una decisión y leo esa manilla, me recordará que soy imagen, que soy el carácter y que mi actitud, mi respuesta está representando a mi amado Padre Celestial. Por lo tanto, yo debo caminar siempre con unos pies firmes, sabiendo dónde estoy pisando, sabiendo exactamente dónde me encuentro, con quién me encuentro y que donde quiera que yo sea visible haya luz en medio de toda oscuridad. Número 5, no se aferre a sus derechos y a sus títulos, por favor. Es que yo tengo estos derechos y tengo estas responsabilidades y esto es lo mío y esto me pertenece, y además no se te olvide que yo tengo esta academia y tengo estos títulos y yo soy esto y no sé qué cosa puedes ser tú, pero yo soy esto. Mi amado hermano, gloria al Eterno por todos los títulos académicos que puedas tener. Bendigo a cada persona que se esfuerza por estudiar y alcanzar muchos ideales, pero no un título hace que seas más persona. Hay mucha gente con títulos y títulos y títulos que no saben decir buenos días. Hay gente que tiene títulos y títulos y títulos y maestrías y todo cuanto quieras intelectualmente que no saben decir gracias. No lo saben decir porque su educación es tan alta que su arrogancia y su ignorancia es bastante como para simplemente decir buenos días, por favor, muchas gracias. Por lo tanto, nunca olvidemos que la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Yeshua HaMashiach. Estoy en Filipenses capítulo 2, 5 y 6. Quien siendo por naturaleza Adonai, no consideró ser igual al Padre
como algo a que aferrarse. Es decir, que Yeshua, siendo Adonai, siendo Ejad, nunca consideró esa posición para aferrarse a ella y minimizar al cuerpo y minimizar a todos los demás. Número 6, se identifica con los demás y muestra empatía. ¿Cuándo yo puedo mostrar empatía? Aquí la palabra empatía tiene que ver que me identifico con esa persona, que comprendo una situación, que puedo realmente entender y acoplarme a la situación que la persona está viviendo, y que yo puedo entender que la crisis que está viviendo es una crisis que yo pueda también soportar y pueda aportar cómo salir o soportar o recuperar ese asunto de esta crisis. Por lo tanto, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, verso 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por favor, mi amado hermano, el Eterno nos escogió. Nosotros no lo escogimos. Él nos escogió. Él nos prepara. Él nos forma. Él nos establece. Él nos complementa, nos determina, nos indica, hace que nuestro corazón tenga ese corazón de ser, de servir, ese corazón de dar, ese corazón que identifica a un hombre en Yeshua HaMashiach. Cuando digo un hombre me refiero a una persona, hombre o mujer. Por lo tanto, siempre frente a cualquier circunstancia, para que hablemos de humildad, Filipenses capítulo 2, verso 8 nos dice ahora, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La condición más inhumana en la que un humano podía morir, la más aberrante, la más vergonzosa, la más indigna. Pero siempre él fue obediente. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que sea tu buena, perfecta y agradable voluntad. Maravilloso. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque siempre debemos y necesitamos aprender a oír, a escuchar, a mirar, a ver y a obedecer las palabras del Eterno. ¿Saben? Cada vez que nos crucemos frente a cualquier circunstancia, cada vez que nos crucemos con cada ser humano que se cruce con nosotros. En estos días que salimos con la pastora Pili, tuvimos una salida y caminamos en algún lugar y encontramos que venden unas mascarillas que, bueno, ahora son de uso prácticamente forzoso, mascarillas. Y encontramos mascarillas, hay de miles de modelos ya hoy por hoy, de todo tipo. Pero pocas veces se encuentran mascarillas con lecturas bíblicas. Y esto nos llamó poderosamente la atención. Encontramos en una librería algunas mascarillas muy bonitas con textos bíblicos. Entonces, en la medida que caminábamos por algunos de los lugares, por las vías, con nuestras mascarillas y con los textos bíblicos, era impresionante ver cómo las personas se sorprendían. Y muchos se acercaban y nos decían, oh, beautiful, beautiful, it's nice. Qué bonitas mascarillas, mira, qué bonita. Y el texto bíblico. Y ahí está la palabra. Qué bonito que la gente pueda reconocer que en medio de un mundo de tanta contaminación o de tantos mensajes a través de estas mascarillas de todo tipo, hay alguien o algunos que se pueden utilizar una mascarilla llevando un mensaje de palabra, una palabra de vida, una palabra de esperanza para las personas. Nunca esperes, mi amado hermano, que el hombre te exalte. Nunca esperes. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por eso Adonai los exalta hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Yeshua servía a cada persona, servía en cada ocasión, servía frente al dolor, frente a la desesperanza, frente a la angustia, frente al temor, frente a cualquier momento que cualquier persona pudiese vivir. Ahí estaba siempre la presencia de Adonai para servir, para servir, para servir y ante todo para no recibir la exaltación de los hombres, porque ya el Eterno, el Abba, lo había exaltado hasta lo sumo. Por lo tanto, mis amados hermanos, estas son algunas pequeñas notas que quería compartir en esta primera parte de Torah al Instante.
Vamos a hacer nuestro break y continuamos en la segunda sección hablando del tema de humildad ahora en Yeshua HaMashiach. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bien, mis amados, continuamos entonces. Dimos comienzo en la parte que corresponde a este tema de la semana con el Evangelio, libro de Mateo, en el capítulo 11 y tomamos del verso 28 en adelante. Vamos a enfocarnos en estos 2 días que nos quedan de semana en este aspecto. Por favor, acompáñenme nuevamente en la lectura. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, dice la palabra: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por favor, qué precioso texto que podemos encontrar en esta porción. Vemos aquí mismo en el texto que sigue después de terminar el capítulo 11, en el capítulo 12, dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¡Wow! Estas palabras me parecen tan familiares en el día de hoy, cuando se habla de raíces hebreas, de volver por la senda antigua y todo lo demás. Lo voy a repetir. Viéndolo los fariseos, le dijeron a Yeshua: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Adonai y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la Torá como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa mi sacerdocio quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es, por favor léalo conmigo, el Hijo del Hombre es el Señor del día de Shabbat. Yeshua HaMashiach es el día de Shabbat. Él es nuestro día de reposo. Él es nuestro Shabbat. ¡Qué maravilloso! Ahora vamos a mirar este texto tan extraordinario en el libro de Lucas. Por favor, acompáñeme. En el capítulo 13, vamos a Lucas capítulo 13, libro de Lucas capítulo 13, y vamos a leer el verso 10 en adelante. Lucas capítulo 13, del verso 10 en adelante. A ver, permítame, llegamos. Libro de Lucas capítulo 13, del verso 10 en adelante, dice la palabra. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Por favor, cuando leamos estos textos, inmediatamente pensemos, ¿qué estaba enseñando? ¿Estaba enseñando Brit Hadacha, nuevo pacto, pacto renovado? No, porque por supuesto no existía. No estaba escrito. ¿Qué estaba enseñando? Estaba enseñando Torá. ¿Qué estaba enseñando? Muy probablemente Haftará, muy probablemente el parashá de la semana y la porción de Haftará. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo, esto es, en el tiempo de Shabbat.
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Tremendo, qué palabra tan extraordinaria. Permítame leer esto nuevamente. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow, qué interesante. No le dijo: mujer, eres sana. Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Adonai. Glorificaba a Adonai, dándole toda gloria, toda honra. Amén, a nuestro Redentor. Pero el principal de la sinagoga, el rabino, enojado con Yeshua por haber sanado en el día de Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Qué tremendo. Entonces Adonai le respondió Yeshua y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, amén, a esta hija de Abraham, aquí vemos una situación de honor, de reconocimiento a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de Shabbat? Honor y vergüenza, qué clase maravillosa esta. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bien, mis amados hermanos, empezamos a notar en estos textos de esta lectura, para dar comienzo a evaluar, si me permiten la palabra evaluar, a considerar mejor la humildad de Yeshua. Está en el día de reposo. El día de reposo tiene una serie de normatividad rabínica. Por favor, tengan presente esto, hermanos. Hay misbot y hay ordenanzas de Shabbat en cuanto a la celebración, al seder, al protocolo, que en su gran mayoría tienen un contenido rabínico. Quiero significar con esto que nuestros amados hermanos del pueblo de Judá lo cumplen fiel y absolutamente en cada detalle, en cada paso, porque ellos a lo largo de estos 3000 y tantos años de Torá, pues sus rabinos les han llevado a formar parte de este estudio y de este protocolo. Esto es muy importante que lo tengamos presente, hermanos, porque hoy en el tema de transición, por eso Torá al instante tiene como propósito de que actualicemos, revisemos y consideremos muchos aspectos de lo que se está sucediendo hoy en el tema de transición a raíces hebreas, porque en el proceso de transición a raíces hebreas, y ya lo he explicado en muchas ocasiones, pero veo necesario hacerlo, no podemos tomar el modelo del pueblo de Judá. Por favor, no es que haya nada malo en él, no me malinterpreten, pero no podemos hacer una fotocopia del modelo del pueblo de Judá y traerlo e insertarlo de una manera brusca, inapropiada, inadecuada a un pueblo en transición de 1 mes, de 2 meses, de 3, de 5 años, en transición de 10, de 20 años, si es necesario. Hermanos, ¿por qué digo 20 años? Si usted pensará que 20 años es mucho tiempo. Pues hermanos, porque es que el pueblo judío tiene 3500 años estudiando, preparando, viviendo Torá. Sus rabinos a lo largo de todos estos años han hecho cambios, modificaciones, regulaciones en muchos sentidos. Entonces, si nosotros vamos a copiar ese modelo de 3000 años y traerlo a ser parte de nuestra transición, que venimos del proceso 1, recuerden el proceso 1, la religión tradicional.
Recuerden el proceso 2, la iglesia cristiana evangélica. Si no aprendimos en la iglesia cristiana evangélica siquiera a congregarnos puntualmente, a ser obedientes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en la alabanza, en la adoración, en la santidad, si no lo hicimos en el modelo 2, ¿qué pretendemos hacer en el modelo 3 siguiendo el convenio rabínico, si el convenio rabínico es tan impresionantemente estricto? Y aquí vemos a estos fariseos hablándole a Yeshua, inmediatamente censurándolo, si cabe esta palabra. ¿Por qué razón sanas en el día de reposo? Es ilícito hacer esto en el día de reposo. ¿Y qué les dice Yeshua? Como dice la pastora Pili, ay amigo, por favor, ¿quién teniendo un asno que necesita salir a beber agua no lo lleva, lo desata y lo lleva al bebedero? Por favor, amigo, no nos volvamos trágicos, no nos compliquemos la situación, porque el día de reposo es un día de gozo, es un día de paz, es un día de shalom, no es un día de reglamento militar estricto al punto de que no podamos hacer tantas cosas. Ahora, no con esto queriendo, por favor, significar que guardar el día de reposo es el mandamiento, y guardar el día de reposo es que el día de reposo fue hecho porque Yeshua HaMashiach es nuestro día de reposo. Y si Yeshua HaMashiach es mi día de reposo, entonces no es mi día de descanso para sentarme a ver televisión durante todo el día. Me encanta el golf, voy a ver golf durante todo el día. Me encanta el tenis, voy a ver todos los partidos disponibles de tenis que ofrezca el internet. No, mi amado hermano. Ese descanso déjalo para otro día. El día de reposo es estudiar la palabra. El día de reposo es estudiar el parashá. El día de reposo es estar conectado VIP con la palabra, con mi amado Yeshua, que es el día de reposo. Entonces, por supuesto, repito, no es que porque no sigamos un formato judío que tiene tanto protocolo y tan estricto, no podemos encender una luz, no podemos encender la televisión, no podemos encender la estufa eléctrica, nada que tenga contacto eléctrico, no podemos encender el vehículo. Pues por supuesto, por favor, mucho menos utilizar la internet, mucho menos utilizar tu teléfono, mucho menos utilizar tu tablet. Por favor, por favor. Tenemos que revisar muchas de esas líneas rabínicas, que está bien, el pueblo, nuestro amado pueblo judío lo realizan así, y amén, y gloria al Eterno por ellos, amén. Pero nosotros en un modelo de transición no podemos forjar ni forzar a nuestros hermanos del segundo nivel, pasando al tercer nivel, a convertirlos en un legalismo tan impresionante como el que lastimosamente se está viendo en este contexto de raíces hebreas. No ese es el proceso. Yo doy un ejemplo muy básico. Lo compartía con un hermano de nuestra congregación hace unos días. Me decía, pastor, para mí es muy difícil esto, yo no entiendo esto, yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo por qué tenemos que hacer esto, y la verdad es que no solamente no lo entiendo, es que no me gusta. Cuando traté de darle algunas explicaciones muy básicas y elementales, el hermano terminó diciendo, wow, pastor, sí, tienes toda la razón, la verdad, no lo había visto así. Me molesta lavarme las manos. Pero hermano, es que lavarse las manos no es ningún inconveniente, hermano. Es un asunto de higiene. Lavarte las manos es una cosa que desde niño debemos aprender. Lavarnos las manos cada vez, pues, si entramos al baño, lavarnos las manos. Si manejamos dinero, lavarnos las manos. Si tenemos contacto con cualquier cosa, lavarnos las manos. Y ahora con esta situación del COVID, pues lavarnos las manos es una regla elemental y fundamental. Oh, la verdad no lo había visto así. Sí, no es un asunto de religión, no es un asunto de protocolo, es un asunto de higiene. Es, por favor, es lo básico que podemos hacer, lavarnos las manos. Tiene usted razón, pastor, no lo había visto así. Ok, entonces, cuando hacemos de nuestro Shabbat un reglamento militar, pues no estamos como pueblo hispano en un proceso de transición preparados para ese proceso. No estamos. Y pretendemos en muchas congregaciones tomar al pueblo hispano y forzarlo y limitarlo y llevarlo militarmente a cumplir estos procesos, cuando realmente, repito, ni siquiera son procesos de línea toraica, sino son procesos de línea totalmente rabínica. Entonces tenemos, mis amados hermanos, que ser muy prudentes cuando trabajamos con el pueblo en procesos de transición a Torah, en llevar los pasos adecuados. Muy bien. Muy importante, ¿por qué?
porque si queremos alcanzar el corazón de una familia para Torah, no podemos alcanzar el corazón de una familia para Torah con procesos y reglamentos tan tradicionalmente exigentes que de hecho, repito, no están inscritos en Torah, sino están inscritos en los libros de muchos de los rabinos a lo largo de la historia. Tenemos que aprender que la humildad, aquí vemos a Yeshua tomando estos dos modelos de sus discípulos que comieron durante el día de reposo, o de la mujer encorvada que fue sanada durante el día de reposo. ¿Y qué vio Yeshua allí? Yeshua no vio un protocolo, Yeshua no vio el dictamen rígido de los fariseos, sino que vio una necesidad, entendió una circunstancia que aquejaba una atención inmediata. Vio a esta mujer que no sé por qué allí dice y tenía 18 años, y él entendió, y al verla inmediatamente reconoce que esta mujer ha pasado tantos años atada a una condición en su salud, encorvada, afligida por el enemigo, y simplemente le dice: ve, eres libre, ahora eres libre. Es maravilloso este contexto. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros entendemos que una palabra oportunamente dada a una persona, con humildad, con corazón, tiene más poder que un mensaje radical, religioso, del que hacemos que las personas quieran huir y quieran no tener contacto con este tipo de situaciones. Necesitamos ganar el corazón de nuestros amados hermanos para Torah, no como ley. Necesitamos ganar el corazón de nuestros hermanos para Torah en el amor perfecto de Yeshua HaMashiach, el amor que vale, el amor que Él ha dispuesto para con cada uno de nosotros. Vamos a este break y regresamos en unos segundos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, ya en esta recta final, pues recordemos que en algunas ocasiones Yeshua trajo a colación el tema precisamente de la humildad. El Salvador empleó solo en algunas pocas ocasiones y de una manera muy sencilla esta palabra, haciendo referencia a elementos básicos como por ejemplo ¿cuáles? Vamos a tomar un ejemplo que es también muy interesante mencionarlo. Cuando se dio la alimentación a los 5,000, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 12. Esto es muy interesante. Me causa cierta risa este punto, porque creo que en esto yo me identifico muy bien con Yeshua. Cuando salimos como familia y compartimos los alimentos y queda, bueno, no sé si el caso solamente sea mío, probablemente sea el de muchos de ustedes, pero siempre que queda, una cajita por favor, y recoja, que no sobre absolutamente nada, porque más adelante va a hacer falta, claro que sí. Y así les está enseñando a ellos que es importante que no se desperdicie absolutamente nada. Esto es importante porque nosotros tenemos que aprender exactamente esto. Mucho esfuerzo nos corresponde trabajar y trabajar, adquirir ciertas posibilidades, tener ciertos beneficios para desperdiciar. Por lo tanto, el Eterno lo que nos quiere mostrar es que a veces queremos abarcar mucho y queremos tener mucho y queremos abarcar más y tener más y querer más. ¿Y cuántas veces, repito el ejemplo que estaba compartiendo al principio, en estas épocas de diciembre, dicembrinas, navideñas, empezamos a adquirir cosas? Hay un fenómeno aquí en América que creo que ahora se repite en muchos países en el mundo, llamado el Viernes Negro, el Black Friday, y es el tema en el que mucha gente incluso pasan 1 o 2 noches antes frente a las tiendas haciendo filas. Bueno, no sé ahora con el tema del COVID cómo pasó esto, pero en internet, las compras compulsivas, la gente haciendo filas, los desórdenes para entrar a comprar, no sé, una computadora o una pantalla de televisión, cosas que no son más que vanidad
de vanidades. Vanidad de vanidades. Y cuando nos damos cuenta, el mismo objeto que compramos, lo tenemos repetido 1, 2, 3, 4 y no sé cuántas veces. Y finalmente nos damos cuenta que ese objeto es innecesario y que lo tenemos ya repetido en tantas ocasiones que definitivamente terminamos desperdiciando todo. ¿Qué nos quiere mostrar la palabra en este caso? El Eterno nos está enseñando humildad. Humildad. ¿Saben? Nosotros vemos escenas en televisión, por ejemplo, en el que se muestra el closet de un empresario o de un artista y nos muestran unos closets gigantes con una línea de trajes de todos los modelos, colores y estilos y todo tipo de calzado en todos los diseños para cada ocasión. Y la pregunta es cuántas veces probablemente esa persona en un año utiliza algo de eso que tiene allí. Probablemente siempre utiliza el mismo jean y la misma camiseta y las mismas zapatillas, las mismas sandalias y nunca todos los lujos que tiene en ese closet. ¿Qué quiere enseñarnos el Eterno? Humildad. Humildad. Recuerden que la palabra, y estoy hablando de cosas, tal vez usted dirá, cosas materiales. Sí, pero es que la humildad se muestra de muchas maneras. Si nosotros somos tan avarientos de tener lo material, desperdiciamos la oportunidad de la humildad en otros aspectos. Yo recuerdo cuando teníamos la oportunidad de ir al banco de alimentos de la congregación, teníamos un camión y traíamos ese camión tan supremamente cargado de alimentos. Lo colocábamos frente a la congregación y con varios hermanos descargábamos palets y palets y palets de comida. Y luego entregábamos y entregábamos y entregábamos comida. Y había tanto alimento, tan suficiente y abundante, que era todavía impresionante ver a muchas personas. Dame más, dame más, dame más, y puedo llevar más de esto. Pero hermano, pero es que lleva más que suficiente. Sí, pero puedo llevar más, puedo llevar más. Y bueno, había tanto que definitivamente sí, la gente podía llevar mucho más. Había personas que me decían, mira, pastor, estas personas están llevando de más porque lo que van a hacer con todo el exceso que llevan es que probablemente lo van a vender y con esas ventas comprar drogas. ¡Wow! ¿Será posible que eso pase? Bueno, muy probablemente eso pueda pasar. Pero en mi corazón, como pastor de la congregación y en el corazón de todos los hermanos que estamos sirviendo en este ministerio del Food Bank, del Banco de Alimentos, pues no nos quedará en nuestro corazón que no les dimos. Les dimos para que tengan comida suficiente, para que no haya escasez en sus hogares, para que haya buen alimento, porque es buen alimento, que ellos hagan con ese alimento algo distinto. Lamentablemente, el Eterno les juzgará y el Eterno les reclamará si están haciendo algo inapropiado. Nosotros, en nuestro ministerio de servicio y en nuestro ministerio de humildad, damos con todo nuestro corazón para bendecirlos. Ellos sabrán entonces qué van a hacer con su situación. Ahora, la humildad es uno de los principios fundamentales que el Eterno nos enseña justamente cuando se habla de las bienaventuranzas. El tema bienaventuranzas tiene que ver con felicidad. Él le dijo a sus discípulos congregados en el Sermón del Monte, les dijo que era importante, bienaventurados los que descienden a lo profundo de la humildad y sean bautizados. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu, que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, la palabra bienaventurados tiene que ver con felicidad. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Adonai. Amén. Así es que bienaventurados todos nosotros, mis amados hermanos, si hemos podido en esta semana comprender el sentido maravilloso de lo que significa la humildad. Cerremos haciéndonos una pregunta personal e individual para una respuesta personal. Eterno Padre, ¿en qué áreas de mi vida hoy todavía aún necesito someter mi vida, mi corazón, mi alma, mis sentimientos, mis emociones a la humildad? Que realmente yo pueda reflejar tu imagen, que realmente yo pueda representar tu imagen
como luz en medio de toda circunstancia. Que mi actitud frente a cualquier acción o decisión que deba tomar día a día sea una decisión tomada en humildad, con acción de gracias, y que yo pueda realmente presentarme con sabiduría en mi carácter delante de una comunidad que está esperando gente que tengamos esa imagen y esa semejanza contigo. Eterno Padre, háblame y muéstrame en esta semana de humildad en qué partes de mi vida, de mis acciones, de mi decir, de mi hablar, de mi escuchar, estoy obrando todavía en mi ego, en mi carácter, en mi cultura, en mis intenciones, en mis vanidades. Y esperemos que al cierre del día de mañana, con el tema de la humildad en Yeshua HaMashiach, podamos hacer un cierre de oro y comprender que si pasamos por el estudio de Torah no es para enorgullecernos con vanidad y reconocimientos de hombres, sino para que cuando estudiemos la Kadosh Torah, aprendamos de la Torah, vivamos la Torah y amemos poderosamente la Torah. Entonces, en el segundo nivel, entenderemos que todo cuanto aprendamos en el estudio de Torah sea para enseñarlo con humildad y para que las personas que estén a nuestro alrededor puedan recibir ese abrazo de parte del Eterno, que los trae con toda bendición a pasar a este proceso de transición recibiendo la Kadosh Torah. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por sus mensajes, gracias por sus recomendaciones, bueno, por todas sus palabras de aliento cada día. De verdad estoy muy contento y agradecido con todos ustedes. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Bendiciones. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.